creo que traje Facebook, son todos un excelente, todos muy, pero que muy bien. Antes de comenzar con los que quiero dar una noticia y es que ya están habilitados los miembros del canal. Ahora se están preguntando, ¿y qué ventaja me da ser miembro de este fabuloso canal? Pues una ventaja que tienen es que los miembros del canal van a poder gozar de video diario todos los días, menos los domingos, que es mi día de descanso, por así decirlo. También aparte van a tener acceso anticipado a nuevos fanfics del canal, como uno de One Piece que va a publicar más tarde. También tienen acceso a unos cuantos emoticonos que agregué ahí un poco rápido, no voy a mentir. Y eso sería todo más o menos. Recuerden que esto es solo para los que quieren serlo, no es obligatorio. Ya, ahora sí, sin más nada que decir, que empieza el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ichisama y a Eduardo Bernal. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Bleach. La saga de la otra vida por Minjelf. Capítulo 7. ¿El espadachín más fuerte Ronin Fresa? Preguntó Dialgos. El señor de la guerra reflexionó un instante sobre el nombre que Ichigo le había dado. De repente, se echó a reír. Sus secuaces también rieron, pues no podían creer que alguien pudiera responder a un nombre tan ridículo. ¿Ronin Fresa? ¿Qué clase de nombre tan mariquita es ese? Apuesto a que era un apodo que te puso tu madre. Rió Dialgos. A Ichigo apenas le inmutaron las burlas. Había elegido el apodo con cuidado. Había usado el hecho de que sus antiguos compañeros de clase a menudo lo llamaban Fresa y lo había combinado con el hecho de que, desde que llegó a la Sociedad de Almas, se había convertido en un espadachín errante cuyo único objetivo era proteger a sus hermanas. Las hermanas de Ichigo también habían descubierto el apodo que eligió. Karin y Yuzu sonrieron disimuladamente. El título Ronin Fresa les parecía genial. Bueno, chicos. Parece que este tipo es un chiste después de todo. La muerte de Kanzo probablemente se debió a un descuido. No merece mi respeto. Mátenlo. Ladró Dialgos. Los dos secuaces que estaban junto a Dialgos avanzaron hacia Ichigo con las espadas desenvainadas. Ichigo miró a Karin y Yuzu. Quédense detrás de mí, chicas, les susurró. El primer secuaz blandió su espada horizontalmente hacia el cuello de Ichigo, con la intención de cortárselo de un solo golpe. Lo que sucedió a continuación dejó atónitos a los demás secuaces y al propio Dialgos. Ichigo bloqueó la espada con la izquierda y con la derecha asestó un puñetazo en la cara del secuaz. Su puñetazo fue tan fuerte que le partió la nariz y lo lanzó hacia atrás contra otros 3 hombres. El otro secuaz gritó y saltó en el aire, con la intención de cortar a Ichigo de pies a cabeza. Ichigo esquivó el golpe y, tras agarrarlo por los brazos, lo lanzó hacia adelante con tanta fuerza que lo envió volando por las escaleras. Aterrizó de cabeza al pie de las escaleras con un crujido espantoso. Los demás secuaces, tras casi un minuto de recuperación tras ser derribados, inspeccionaron a su camarada y descubrieron que había muerto por el puñetazo de Ichigo. Furiosos, todos intentaron abalanzarse sobre Ichigo al unísono. Pero de repente, la voz de Dialgos los silenció. ¡Alto! Gritó Dialgos. No lo maten todavía. Pero usted nos ordenó hacerlo, Dialgos-sama. Protestó uno de los hombres. Silencio, gusanos patéticos. Ni siquiera pueden hacer lo que se les dice sin que los maten. Ichigo notó que el señor de la guerra estaba claramente enojado por la incompetencia de sus secuaces, pero si era así, Dialgos intentó disimularlo un momento después. Vaya, parece que te subestimé, Ronin Fresa. No eres tan fácil de matar, después de todo, ni siquiera desarmado, dijo Dialgos con voz tensa. Una ejecución rápida aquí no sería digna de un hombre tan valiente como tú. Un segundo después, el señor de la guerra volvió a reír, pero esta vez la risa era la de un hombre que había perdido la cordura. Sí. Sé qué hacer contigo. Voy a matarte con mis propias manos. Pero no aquí, oh, no.
Tu muerte ocurrirá delante de toda la ciudad. Te aplastaré delante de quienes te consideran una especie de salvador, para que cuando tu cuerpo esté destrozado sepan que han perdido toda esperanza de libertad. Dialgo-sama, ¿no es posible que quiera retener eso otra vez? Preguntó uno de sus secuaces. Lo soy. Voy a organizar una pelea de Kenpachi para decidir quién es el espadachín más fuerte. El ganador se convertirá en el señor de esta ciudad. Al perdedor le cortarán la cabeza. ¿Qué te parece, Strawberry Ronin? No me importa convertirme en señor ni en rey. Solo me interesa darte una paliza y largarme de aquí, dijo Ichigo. Dialgo se sintió ofendido por el rechazo de Ichigo. Bien, pues. Como quieras. Si ganas, la gente de esta ciudad ganará su libertad. Pero si gano, las dos chicas que te acompañan me pertenecen. Gritó Dialgos. De acuerdo. Acepto tu oferta. Karin y Yuzu estaban asustadas ante la perspectiva de convertirse en esclavas de un hombre tan repugnante, pero Ichigo las miró con consuelo. No se preocupen, voy a ganar, fue su mensaje indirecto. La pelea de Kenpachi se había convertido en el evento más importante de Kabukicho, y posiblemente de toda la historia del distrito de Shichioni. La noticia se había extendido entre la población con tanta rapidez que, a la mañana siguiente, todos los habitantes de la ciudad habían oído hablar de ella. Gracias a un decreto general del propio caudillo, se autorizó a los ciudadanos a instalar puestos de venta de calzado y mercancías en los terrenos circundantes al lugar donde se celebraría la pelea, en una arena especialmente construida al norte de la ciudad. Otros vendedores oportunistas instalaron círculos de apuestas donde la gente podía apostar sobre quién sería el probable vencedor. El propio Dialgos era el gran favorito, y la mayoría le daba una probabilidad casi incalculable de ganar. La mejor apuesta que Ichigo obtuvo fue una de 15-1 de Tanaka y Minazawa, e incluso así, solo apostaron una pequeña cantidad. La arena en sí era enorme. El ring central donde lucharían los combatientes tenía más de 30 metros de ancho por los 4 lados. Rodeando el ring había una serie de gradas con capacidad para casi 4.000 personas. Ichigo no creía que la ciudad tuviera tanta gente, así que al ver que casi todos los asientos estaban ocupados 2 horas antes de lo previsto, se sorprendió un poco. Para los dos luchadores, sus preparativos fueron completamente distintos. Dialgos pasó la noche en un lujoso camerino, mimado por 4 damas con poca ropa. Ichigo, en cambio, solo estuvo acompañado por sus hermanas y pasó la noche en un sótano oscuro, bajo las gradas de la arena. Apenas durmió. En cambio, Ichigo pasó la mayor parte del tiempo meditando. Recordó el arte del Jinzen que su padre le había enseñado e intentó conversar con su espada. No esperaba una respuesta, pues sabía perfectamente que ya no tenía el espíritu de una Zanpakume en su interior. Aún así, todo el proceso de meditación le permitió a Ichigo comprender bien el nivel de energía espiritual y Reiatsu que poseía y afinar sus sentidos. Para cuando salió el sol, estaba listo. La convocatoria llegó aproximadamente media hora antes del inicio del combate, al mediodía en punto. Ichigo salió a la arena, con sus hermanas pisándole los talones. Era muy consciente de las burlas y mofas que le lanzaban en cuanto apareció. Algunas de las burlas iban dirigidas a sus hermanas, quienes se esforzaban por ignorarlas. Los tres se sentaron en un banco junto al ring y esperaron a que Dialgos apareciera. 10 minutos después, el señor de la guerra emergió, todavía acompañado de 4 mujeres vestidas con inmodestia, así como de casi 2 docenas de secuaces armados con espadas. La recepción fue estridente. Ichigo podía oír cánticos de Dialgos, Dialgos, provenientes de todos los rincones del crimen. Al llegar al ring, Dialgos se quitó la capa que llevaba puesta, dejando al descubierto la espada que llevaba atada al cinturón. El señor de la guerra subió al ring e hizo un gesto a Ichigo para que lo siguiera. Buena suerte, Oni-chan, dijo Yuzu. Ichigo le agradeció sus ánimos antes de subir también al ring. Dio 10 pasos antes de detenerse. Dialgos hizo lo mismo. Cuando los dos luchadores se encontraron frente a frente, uno de los secuaces del señor de la guerra, vestido de locutor, se dirigió al público. Prepárense, chicos. La pelea definitiva de Kenpachi está a punto de comenzar, exclamaron los secuaces. ¿Quién saldrá victorioso? ¿Será el todopoderoso señor de la guerra Dialgos-sama? ¿O será el misterioso forastero, el llamado Ronin Fresa? En ese momento, se oyeron de nuevo fuertes cánticos de Dialgos-sama. Los secuaces se enfrentaron a Dialgos e Ichigo antes de gritar que comience el combate.
Ven, Ronin Fresa, enséñame lo que tienes, dijo Dialgos mientras desenvainaba la espada que colgaba de su cinturón. Parecía una simple asauchi de 1 metro de largo. Ichigo desenvainó su espada de la funda de tela y la sujetó con ambas manos. Le sorprendió un poco ver que Dialgos solo sostenía la espada con una mano, sin apenas atisbo de guardia. ¡Qué postura tan mala!, pensó Ichigo. Ningún luchador experimentado se expondría tanto. Tras un enfrentamiento de 10 segundos, Dialgos realizó su movimiento. Blandió su espada en un arco descendente hacia el costado izquierdo de Ichigo. Ichigo bloqueó su ataque con el lado plano de su espada, antes de desviarlo. Dialgos pareció sorprendido de que su primer ataque hubiera sido bloqueado. El señor de la guerra blandió su espada en un arco horizontal, con el objetivo de cortar la cintura de Ichigo. Ichigo saltó hacia atrás, dio una voltereta en el aire y aterrizó de pie a cierta distancia. «Eres un pesado rápido», dijo Dialgos. Cargó contra Ichigo y comenzó a apuñalarlo con su espada en una rápida sucesión de estocadas. En lugar de bloquear cada ataque, Ichigo los esquivó con calma, agachándose o esquivándolos según fuera necesario. Este tipo es un chiste, pensó Ichigo. Incluso un humano común podría evitar sus estocadas. El señor de la guerra continuó las rápidas estocadas con una gran estocada hacia adelante en la cara de Ichigo. Ichigo la desvió con calma, antes de lanzar un contraataque que no fue más que una finta para poner a prueba los nervios de Dialgos. El señor de la guerra pareció creer que era un ataque genuino, pues saltó hacia atrás torpemente en cuanto vio a Ichigo atacar. La visión de su señor de la guerra retirándose del forastero provocó murmullos de desesperación entre los partidarios de Dialgos. Entre los habitantes que lo detestaban, muchos, incluyendo a Minazawa y Tanaka, se sintieron alentados por la presión de Ichigo. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de mi ataque?, preguntó Ichigo. Su pregunta tuvo el efecto deseado. Inquietó aún más a Dialgos. «Basta de hablar tontamente», gritó Dialgos. «Te mostraré por qué me teme la gente de aquí». Como un toro furioso, rugió mientras cargaba de frente contra el Ronin Fresa. El señor de la guerra blandía su espada con furia, arremetiendo contra Ichigo con todas sus fuerzas. Ichigo bloqueaba con calma cada uno de sus ataques, notando que se volvían más torpes a medida que el señor de la guerra se desesperaba. Pronto, Ichigo ya no necesitó 2 manos para bloquear cada ataque. Un simple alzamiento de su espada bastaba para interceptar cada movimiento de Dialgos. Dialgos lanzó un último ataque desesperado contra Ichigo, concentrando toda su fuerza en un golpe que estaba seguro de que destrozaría a su enemigo. Ichigo respondió sujetando su espada con las manos y bloqueando el ataque del señor de la guerra con el filo de su espada. La multitud circundante observaba con asombro cómo las espadas de ambos combatientes se entrelazaban en una lucha por la supremacía. Dialgos estaba enfurecido por su incapacidad para superar las defensas de su oponente, pero por mucho que intentara avanzar, Ichigo simplemente no cedía. «Parece que este es el límite de tu fuerza», dijo Ichigo. «Esperaba que fueras más fuerte. Por mucho que lo intentes, no podrás cortarme con esta fuerza». «¿Qué dijiste?», preguntó Dialgos furioso. «Te mostraré los límites de mi fuerza». Levantó el brazo que sostenía la espada y lo sostuvo en alto, por encima de su cabeza. Sin embargo, el señor de la guerra no tuvo oportunidad de lanzar otro ataque, pues en ese momento, Ichigo saltó y asestó un preciso tajo en la mano derecha de Dialgos. La multitud se quedó boquiabierta cuando la espada del señor de la guerra salió volando del ring y Dialgos se agarró la mano derecha con agonía, pues el tajo de Ichigo le había cortado un dedo. «Mierda, mierda, mierda», maldijo Dialgos. Miró a Ichigo con ojos asesinos. «Pagarás por esto, hijo de puta». «¿Cómo lo harás entonces?», preguntó Ichigo. «Ya no tienes una espada en tus manos. Pretendes atacarme con los puños desnudos. Adelante, pero no creo que tengas muchas posibilidades». «Dialgos-sama», gritaron algunos de los secuaces del señor de la guerra. Estaban consternados por el peligro de derrota de su líder. Ichigo se preparó para terminar la pelea, pero justo cuando iniciaba su ataque contra Dialgos, el señor de la guerra hizo algo completamente inesperado. «Bakudo N.grados 1, Sai», gritó Dialgos mientras apuntaba con la mano izquierda al cuerpo de Ichigo. En un instante, Ichigo tuvo los brazos atados a la espalda y cayó de rodillas. «Rayos, esto es malo», pensó Ichigo. Levantó la vista y vio a Dialgos regodeándose triunfalmente. «Bastardo. Pensé que esta sería una pelea justa», murmuró Ichigo. «Ja, ja, ja».
En la guerra y en el amor todo vale. Gritó Dialgos con voz alegre. Fuiste descuidado al subestimarme. Dijiste que no tenía muchas posibilidades, ¿eh? Pues prueba mis puños. El señor de la guerra asestó un puñetazo tremendo a la cintura de Ichigo que casi lo dejó sin aliento y le hizo toser sangre. Dialgos procedió a patearlo con fuerza en la cara, lanzándolo hacia atrás 3 metros. El cuerpo de Ichigo resbaló por el ring antes de detenerse. Mientras forcejeaba para liberarse del Kido, Ichigo reconoció que Dialgos lo había alcanzado. Observó cómo Dialgos lo agarraba por las piernas y, de un tirón, lanzó a Ichigo por encima de su cabeza, haciéndolo caer de bruces. La barbilla de Ichigo impactó con fuerza contra la superficie del ring y la réplica casi le rompió la mandíbula. Fui descuidado, pensó Ichigo. No esperaba que supiera de Kido. Oni-chan. Gritó Yuzu. Las lágrimas le corrían por la cara. Levántate, Ichinii. Gritó Karin. No dejes que ese bastardo te atrape. Los gritos de las hermanas de Ichigo quedaron ahogados por los gritos de acaba con él. De los partidarios del señor de la guerra entre la multitud. Dialgos volvió a plantarse frente a Ichigo. Estás acabado, Ronin Fresa, dijo. Pero no te voy a dar una muerte rápida. Oh, no, te voy a hacer sufrir en todo el camino. Dicho esto, empezó a pisotear la cabeza de Ichigo. Cada pisotón hacía que Ichigo escupiera sangre por la boca. Mierda, me están golpeando como a un muñeco de trapo, pensó Ichigo. Si tan solo pudiera liberarme a Kido, mientras Dialgos le golpeaba la cabeza y la espalda, la mente de Ichigo retrocedió de repente al momento en que conoció a Rukia, que había sido hace tanto tiempo que parecía historia antigua. Pero Ichigo recordó algo de ese encuentro. Rukia me había atado con el mismo batudo, y me liberé de él. Con ese recuerdo en la mente, Ichigo concentró toda su fuerza de voluntad y determinación en liberarse del hechizo. Dialgos asestó una última patada a la cabeza de Ichigo antes de admirar el cuerpo maltrecho que tenía ante él. Se giró hacia uno de sus secuaces. «Devuélveme mi espada. Le voy a cortar la cabeza», gritó. Mientras Dialgos esperaba recuperar su espada, él y todo el estadio fueron repentinamente golpeados por una enorme ola de Reiatsu. La presión espiritual era tan fuerte que la mayoría de la multitud se derrumbó bajo su peso y cayó al suelo. Esta presión espiritual. ¿De dónde viene? Preguntó Dialgos. Obtuvo la respuesta cuando el cuerpo de Ichigo comenzó a brillar. Con un grito feroz, Ichigo se liberó del bakudo y recuperó el control de sus brazos. Luego se levantó lentamente. Dialgos y sus secuaces quedaron atónitos ante el espectáculo. A pesar de tener la cara ensangrentada, Ichigo no había perdido ni un ápice de fuerza. Imposible. ¿Cómo pudiste liberarte de mi hechizo? Jadeó Dialgos. ¿Cómo puedes siquiera estar de pie? Ichigo sonrió, mostrándole al señor de la guerra su mandíbula medio rota. Ese hechizo era tan débil que me preguntaba cómo me había atrapado. Cualquier Shinigami podría librarse de él, dijo Ichigo. Y he sentido golpes más fuertes antes. Dialgos estaba demasiado conmocionado para reaccionar. Se quedó allí parado, observando cómo Ichigo alzaba su espada por encima de su cabeza. Con su energía espiritual concentrada en la hoja, Ichigo la blandió con todas sus fuerzas. La espada de Ichigo no impactó directamente a Dialgos, pero su ataque surtió el efecto deseado. Un segundo después, el brazo izquierdo del señor de la guerra fue separado de su cuerpo, frente a una multitud conmocionada. Galones de sangre brotaron de la herida mientras Dialgos se desplomaba de rodillas. Sus secuaces se abalanzaron sobre el ring al ver caer a su señor. «Dialgos-sama», gritaron. El señor de la guerra miró fijamente a Ichigo, con los ojos inyectados en sangre y la boca llena de saliva y sangre. «Maten a ese bastardo», gritó Dialgos con voz rugiente. «Y maten a sus 2 zorras con él». Casi al instante, los secuaces que estaban en el centro del ring y los que observaban desde la tribuna entraron en acción. Desenvainaron sus espadas y cargaron contra Ichigo. «Mierda», maldijo Ichigo. Corrió hacia Karin y Yuzu. «¿Qué hacemos, Oni-chan?», preguntó Yuzu. «Salgamos de aquí ya», gritó Ichigo. Él y sus hermanas corrieron a toda velocidad para escapar de los 30 secuaces que los perseguían, pero antes de que pudieran llegar a una de las salidas de la arena, 20 secuaces más les bloquearon el paso. «Estamos rodeados, Ichinii», exclamó Karin. «Mierda, tiene razón», pensó Ichigo.
De haber estado en plena forma, le habría costado mucho enfrentarse a tantos hombres y sobrevivir, pero ahora, tras una batalla agotadora, sabía que no tenía ninguna posibilidad. Estamos condenados. Fue en ese momento que llegó la salvación para Ichigo y sus hermanas. Pero vino de un lugar inesperado. Sin que nadie en la arena lo supiera, un anciano había estado observando toda la pelea desde lo alto del cielo. Pero este no era un anciano común y corriente. Tras la fachada de este ermitaño senil se escondía el rostro de un Shinigami de poder insondable. Sí que ha llegado lejos, dijo el ex capitán comandante Yamamoto Shigekuni Gemirusai. Pero supongo que incluso esto es demasiado para él. El bastón que sostenía en su mano derecha no era en realidad un bastón. Con un simple gesto se convirtió en una Zanpakuzen con vaina marrón. Convierte toda la creación en cenizas, Ryujin Haka. Cantó Yamamoto. La espada envainada se transformó en un inmenso dragón de fuego, con alas de más de 30 metros de ancho. El anciano envió al dragón volando hacia la arena. Justo cuando los secuaces de Dialgos estaban a punto de rodear a Ichigo y sus hermanas, se escuchó un grito entre la multitud, pues una sombra descendió del cielo. De inmediato, todos alzaron la vista, y un terror absoluto invadió sus corazones y mentes. ¡Un dragón! ¡Corre por tu vida! Gritó uno de los habitantes. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el dragón de fuego exhaló una larga llamarada que envolvió instantáneamente a 10 de los secuaces de Dialgos. Los hombres gritaron mientras sus cuerpos eran quemados. La gran mayoría de los presentes en la arena se dirigió rápidamente a las salidas, pero los hombres de Dialgos, ya fuera por pura estupidez o por valentía, se mantuvieron firmes ante el dragón. Uno a uno, fueron consumidos por las llamas. Yuzu, Karin. Larguémonos de aquí. Gritó Ichigo. No tenía ni idea de qué estaba pasando, pero no iba a quedarse a que lo asaran vivo. Los tres se unieron a la multitud que huía mientras los habitantes salían corriendo de la arena rumbo a la ciudad. El señor de la guerra Dialgos y sus hombres, en cambio, se mantuvieron tercos y desafiantes hasta el final. Ven, monstruo. Jamás derrotarás al gran Dialgos-sama. Gritó Dialgos con voz arrogante. Un segundo después, una lengua de fuego le asomó al rostro y el señor de la guerra gritó de dolor. Sus secuaces lo vieron desaparecer en los vestuarios con la cabeza en llamas. Los que seguían con vida no vieron motivo para quedarse a morir, así que también huyeron de la arena a toda velocidad. Justo en ese mismo instante, al otro lado de Kabukicho, dos Shinigami llegaron a las puertas orientales de la ciudad. Incluso desde donde se encontraban, las llamas que emanaban de la arena eran claramente visibles. Mira, Renji. Hay un incendio enorme a lo lejos. Exclamó Rukia. Señaló el humo y las llamas al noroeste. Espera, veo algo en el aire, dijo Renji. Señaló un objeto rojo brillante que volaba por el aire. ¿No es Ryujin Haka? Entonces Yamamoto-do no debe estar cerca. Eso significa que Ichigo también está cerca. Rukia y Renji cruzaron las puertas de la ciudad como un rayo y comenzaron su búsqueda. A su alrededor, veían señales de caos y anarquía, ya que decenas de personas pasaban corriendo junto a ellos o se encerraban en las casas a lo largo de la calle. Vamos, Ichinii. Gritó Karin. Ella y Yuzu llevaban a Ichigo sobre sus hombros, pues justo después de cruzar las puertas norte de la ciudad, Ichigo se desplomó repentinamente en el suelo. La pelea con Dialgos le había afectado mucho más de lo que había pensado inicialmente. No se debía a sus heridas. Salvo por su rostro, Ichigo no había resultado tan gravemente herido. Pero había gastado demasiada energía espiritual tanto al liberarse de un hechizo Kido como al desatar su último ataque contra Dialgos. Los tres se abrieron paso entre la multitud que pasaba corriendo junto a ellos. Justo entonces, oyeron un fuerte estruendo proveniente de la arena, seguido de una onda expansiva que los arrojó a todos al suelo. ¿Qué fue eso?, preguntó Yuzu. Sonó como una explosión, dijo Karin. Levantaron la vista y vieron que las llamas se habían convertido en un infierno imponente. Ichigo se dio cuenta de que las llamas pronto se extenderían por la ciudad. Sabía que no estarían a salvo hasta que huyeran de Kabukicho por completo. Vamos, tenemos que salir de la ciudad, dijo Ichigo. Él y sus hermanas se dirigieron a la puerta este, mientras el humo de la arena comenzaba a extenderse sobre la ciudad. Justo entonces, Ichigo oyó una voz que lo llamaba. Ichigo. Gritó una voz femenina. Debo estar oyendo cosas, pensó Ichigo. O el humo y la neblina le habían enturbiado los sentidos.
Pero entonces vio dos siluetas a lo lejos, ambas acercándose a él a toda velocidad. Ya no había duda. Ichigo sabía quiénes eran. Y se alegró de verlos. Cuando las siluetas se materializaron en dos Shinigami que le resultaron familiares, Ichigo gritó: «Rukia. Renji». Tan pronto como lo vio, Rukia corrió hacia Ichigo lo más rápido que pudo y abrazó su pecho, para sorpresa de Ichigo y sus hermanas. «Me alegro de que todavía estés viva», dijo Rukia. Notas. Este capítulo podría parecer un gran clímax, pero la historia está lejos de terminar. Lo único que cierra este capítulo es el arco argumental que comenzó con el primer capítulo, al que llamaré el arco del Rukongai. El siguiente capítulo marcará el comienzo de un nuevo arco argumental. Algunos lectores han comentado que Ichigo ha estado un poco fuera de personaje en los últimos capítulos, pero creo que su personalidad en la historia hasta ahora es fiel a como era durante y después de su pelea con Aizen. Definitivamente es más despiadado que el Ichigo del manga, pero yo también pensé que Ichigo era bastante despiadado contra Aizen. Y no siempre será tan tranquilo y sereno. A medida que avanza la historia, tendrá momentos en los que perderá la determinación o experimentará desesperación. Agradezco a todos los que han enviado reseñas hasta ahora. Sus comentarios y críticas han sido muy bienvenidos. Capítulo 8. Regreso al Seireite y tras su reencuentro, Rukia y Renji llevaron a Ichigo y a sus hermanas a un lugar justo afuera de las puertas orientales de Kabukicho, donde Rukia procedió a curar el cuerpo de Ichigo. Mientras lo hacía, ella y Renji conversaron con Ichigo sobre sus viajes por el Rukongai durante las últimas 2 semanas. ¿Entonces robaste comida de los vendedores de comestibles en Urayacho?, preguntó Rukia. Sí. No teníamos dinero y mendigar no nos sirvió de nada, respondió Ichigo. Pero entonces te enfrentaste a esos hombres armados, que casi te matan a golpes antes de que recuperaras algo de tu energía espiritual. ¿Y luego los mataste a todos?, preguntó Renji. Ichigo asintió. Rukia y Renji asimilaron su historia un instante, antes de estallar en carcajadas. Ichigo no sabía qué era lo gracioso. No puedo creer que hayas podido hacer exactamente las mismas cosas que Renji y yo hicimos cuando éramos niños, dijo Rukia. Solo que no llegamos tan lejos como tú, añadió Renji. Ichigo finalmente le vio el lado divertido y les sonrió a ambos. Continuaron hablando de las hazañas de Ichigo en Kabukicho. Cuando Ichigo les contó toda la historia, Rukia y Renji quedaron asombrados. A ver si lo entiendo, entraste en la ciudad bajo el control de un caudillo tiránico, asesinaste a uno de sus secuaces, te dejaste llevar ante él y luego lo desafiaste a muerte frente a toda la ciudad, preguntó Rukia. Ichigo asintió. Renji puso los ojos en blanco, incrédulo. Oni-chan fue realmente valiente cuando se enfrentó a los hombres del Señor de la Guerra con las manos vacías, dijo Yuzu. ¿Y Ichinii se hacía llamar Ronin Fresa?, añadió Karin. Bueno, señor Ronin Fresa, parece que ahora es toda una celebridad en el Rukongai, dijo Rukia mientras terminaba de curar a Ichigo. Estaba a punto de decir algo ingenioso cuando vio a un anciano que subía la colina hacia ellos. Yamamoto Dono, exclamó. Ella y Renji se arrodillaron e hicieron una reverencia al capitán comandante. Ichigo lo miró y se sintió confundido al instante. Yamamoto vestía la misma capa negra andrajosa que usaba el viejo ermitaño que le había salvado la vida. Nos volvemos a encontrar, Kurosaki Ichigo, dijo Yamamoto. Tu Reiatsu parece haber aumentado mucho en los últimos días. Yamamoto-san, ¿eres el anciano que me salvó en Inuzuri?, preguntó Ichigo. Yamamoto asintió. Rukia y Renji estaban tan sorprendidos como Ichigo por esta revelación. ¿Cómo lograste encontrarte con Ichigo Sotaicho?, preguntó Renji. Fue solo un encuentro casual. Vi a un hombre parecido a Kurosaki Ichigo corriendo junto a mí mientras paseaba por Urayacho, en el distrito 78, dijo Yamamoto. Lo encontré después de que derrotara de 10 hombres armados que lo perseguían. Lo llevé a la cueva cerca de la colina que domina ese pueblo y curé sus heridas. Así que realmente te quedaste en el escondite de la infancia de Renji y yo, dijo Rukia. Solo me quedé allí mientras Kurosaki Ichigo se recuperaba. No quería que supiera mi identidad, respondió Yamamoto. Así que por eso te hiciste pasar por un viejo ermitaño, dijo Ichigo. Yamamoto les indicó a Rukia y Renji que se levantaran de nuevo. Les confío a Kurosaki Ichigo y a sus hermanas, dijo. Porque debo continuar con mi misión. Antes de que Ichigo pudiera preguntarle qué era, Yamamoto desapareció de su vista.
¿De qué misión hablaba el anciano?, preguntó Ichigo. Nosotros tampoco, respondió Rukia. Creo que tuvo algo que ver con rastrear a ese monstruo que atacó el Seireitei hace unos 2 años. No tienes que preocuparte. Estoy seguro de que el Sotaicho regresará tarde o temprano, dijo Renji. Los dos Shinigami pensaron que ya era hora de guiar a Ichigo y a sus hermanas de vuelta al Seireitei. Antes de que se prepararan para partir, Ichigo vio a un gran grupo de aldeanos salir de las puertas orientales de Kabukicho. Reconoció a 2 de ellos: el guardia fronterizo Minazawa y el camarero Tanaka. ¿Quiénes son, Ichigo?, preguntó Rukia. Son 2 de las personas que conocí en esa ciudad, dijo Ichigo. Observó cómo Minazawa y Tanaka se acercaban. Te damos nuestra más sincera gratitud, Ronin Fresa, dijo Minazawa. Has liberado a esta ciudad y a nuestra gente de la opresión. Como muestra de agradecimiento, te ofrecemos la oportunidad de quedarte en Kabukicho y convertirte en su nuevo líder. Nuestra ciudad necesita un liderazgo fuerte para reparar el daño causado por Dialgos, y tú serías la persona más indicada, dijo Tanaka. Ichigo consideró su oferta por un momento. Era bastante tentador, pero cuando miró a sus hermanas, a Renji y finalmente a Rukia, supo que había tomado una decisión. Volvió a mirar a Minazawa y Tanaka. Le agradezco la oferta, Tanaka-san, pero me temo que tendré que rechazarla, dijo Ichigo. Mi familia y mis nakamas son más importantes para mí que cualquier título o autoridad sobre cualquier lugar. Podía ver que Minazawa y Tanaka estaban decepcionados por su decisión. No se desesperen, chicos. No es que realmente necesiten que lidere su ciudad. Nunca pretendí liberar Kabukicho de la opresión. El hecho de que hayan recuperado su libertad fue solo una consecuencia indirecta de mi derrota contra Dialgos. Un liderazgo fuerte no viene de afuera, sino de adentro. Estoy seguro de que entre ustedes hay quienes son mucho más capaces que yo de gobernar la ciudad. Las palabras de Ichigo parecieron proporcionar la motivación exacta que los habitantes necesitaban. Comprendieron que, independientemente del servicio que Ichigo les había prestado, les correspondía a ellos recuperar la ciudad y restaurarla. Sé que no piensas quedarte, pero queremos que te lleves algo que nos recuerde, dijo Minazawa. ¿Podemos erigir una plaga en tu honor? Claro que no me importa. Pero esta vez no te limites a criticar a Strawberry Ronin. Me llamo Kurosaki Ichigo. Minazawa y Tanaka comprendieron las palabras de Ichigo. Ellos, junto con los demás habitantes de Kabukicho y todo el distrito de Chisho-Oni, se despidieron de Strawberry Ronin y sus compañeros. Bueno, esa fue una despedida bastante estridente, dijo Rukia. Realmente fuiste un héroe para ellos, Ichigo, dijo Renji. Ichigo no dijo nada, pero estaba secretamente complacido por el reconocimiento que había recibido. Él y sus hermanas siguieron a Rukia y Renji por el camino de regreso al puesto fronterizo. Al llegar al punto donde el bosque se abría a ambos lados, Rukia y Renji ordenaron un alto. ¿Por qué nos detenemos aquí, Rukia?, preguntó Ichigo. Rukia no respondió directamente. En cambio, tomó un palo cercano y dibujó un círculo espiritual de 1,5 metros de ancho en el camino. ¿Para qué es este círculo, Rukia-san?, preguntó Yuzu. Rukia respondió sacando un extraño dispositivo que parecía un control remoto. El círculo que dibujé sirve como punto de referencia para facilitar la activación de este dispositivo de transporte, dijo Rukia. ¿Un dispositivo de transporte?, preguntó Ichigo. Es uno de los últimos inventos del Instituto de I+D. Esos científicos lograron replicar el efecto del hechizo de desplazamiento masivo del Capitán Tsukabis y del cuerpo Kido, explicó Renji. Con esto, podemos teletransportarnos instantáneamente a las inmediaciones de una de las 4 puertas exteriores del Seireitei. ¿Vamos a teletransportarnos al Seireitei? Claro que sí, imbécil. Regañó Rukia. ¿De verdad crees que vamos a volver caminando? Renji y yo tardamos 3 días sin parar en usar Shunpo solo para llegar aquí. Como ni tú ni tus hermanas saben usar Shunpo, tardaríamos semanas en volver. Ahora entiendo, dijo Ichigo. Sería mucho más conveniente teletransportarse al Seireitei que recorrer cientos de kilómetros del Rukongai. Renji les indicó a Ichigo y a sus hermanas que se colocaran en el centro del círculo y se tomaran de la mano. Renji y Rukia entraron en el círculo. Bien, allá vamos, dijo Rukia. Presionó el botón principal del dispositivo. El círculo espiritual comenzó a brillar. Prepárense. La teletransportación comenzará en 3 segundos. 1, 2, 3.
En ese momento, todos los que estaban dentro del círculo se vieron arrojados a un vacío absoluto, donde no se percibía ni el espacio ni el tiempo. Al principio, Rukia pensó que algo había salido mal. Pero un segundo después, el espacio a su alrededor volvió a aparecer y el grupo se encontró en medio de una calle. Cuando el desplazamiento finalmente terminó y el círculo desapareció, todos, excepto Rukia, comenzaron a vomitar. Ichigo nunca había sentido una experiencia tan desorientadora en su vida. Sus hermanas cayeron sobre sus manos y rodillas, mareadas. Nunca volveré a pasar por esa experiencia, dijo Ichigo. Eso sí que fue extraño, dijo Rukia, quien no parecía afectada por el desplazamiento. Esos de I+D no me dijeron cómo sería la teletransportación. En fin. Miró a su alrededor y se sintió aliviada al ver que habían llegado al distrito 1 de Junrinan, Nishirukongai. Les dio a los demás un tiempo para recuperarse antes de instarlos a seguirla. ¿A dónde vamos ahora, Rukia?, preguntó Ichigo. A ver a unos viejos amigos, respondió Rukia. Los guió por las calles circundantes de Nishirukongai antes de llegar a una gran vivienda de 2 plantas. Rukia llamó a la puerta principal. Al principio no hubo respuesta, así que volvió a llamar. Esta vez oyó pasos que se acercaban a la puerta. Ichigo se quedó atónito al ver a la persona que le abrió. ¿Ganju?, preguntó. La persona en la puerta era, en efecto, Shiba Ganju, el hombre que había ayudado a Ichigo en su invasión de la Sociedad de Almas para rescatar a Rukia, hacía casi 6 años. Su cabello había crecido un poco, pero por lo demás no había cambiado mucho. Rukia-san, el teniente Abara y ¿Ichigo?, preguntó Ganju. Estaba tan confundido como Ichigo. Hace mucho que no los veo, pero ¿de qué se trata todo esto? Eso lo puedo explicar, dijo Rukia. Tras unos minutos de explicación bastante complicada, todos se pusieron al día con los acontecimientos. Bien, ya lo entiendo todo, dijo Ganju. Por favor, pasen adentro. Ganju los guió por la casa hasta llegar a un amplio dormitorio. Sentada en una estera, fumando un puro, estaba la hermana de Ganju, Shiba Kukaku, quien no había cambiado desde la última vez que Ichigo la vio, hacía 6 años. Cuando miró para ver quién había venido a verla, estaba tan confundida como Ganju. Rukia, Renji, qué sorpresa verlos de nuevo, dijo Kukaku. ¿Y Ichigo? ¿Qué hacen aquí? ¿Y quiénes son esas 2 chicas que están a su lado? Kukaku-san, puedo explicártelo todo, dijo Rukia. Le susurró al oído a Kukaku durante unos minutos, tras lo cual Kukaku comprendió la situación. Ya veo, tú y tus hermanas fueron asesinadas por un hueco y enviadas a la Sociedad de Almas, ¿eh? Debieron de pasar momentos difíciles en esos duros distritos del Rukongai. Rukia susurró algo más al oído de Kukaku antes de enfrentarse a Ichigo y sus hermanas. ¿Qué le dijiste?, preguntó Ichigo. Le pregunté si tus hermanas podían quedarse en su casa, respondió Rukia. Aceptó encantada. ¿Quieres que Karin y Yuzu se queden aquí? Piénsalo, Ichigo. No hay distrito más seguro en el Rukongai que Junrinan. Kukaku y Ganju te conocen muy bien. Kukaku-san, en especial, estaría encantada de cuidar de tus hermanas. Las protegerá tan bien como tú. ¿Y yo, Rukia? ¿No me voy a quedar aquí también?, preguntó Ichigo. Tanto Rukia como Renji negaron con la cabeza. Debes acompañarnos a Renji y a mí al Seireite, Ichigo, dijo Rukia. El Sotaicho y los demás capitanes tienen planes especiales para ti. Aunque Ichigo podría haber preguntado más, tenía una idea bastante clara de cuáles podrían ser esos planes. De acuerdo, tu plan parece bastante razonable por ahora, dijo Ichigo. Solo dame un momento para hablar a solas con Karin y Yuzu. Rukia y Renji se quedaron en la habitación con Kukaku mientras Ichigo acompañaba a sus hermanas afuera un momento. Hay algo de lo que necesito hablar, mis queridas hermanas, dijo Ichigo. ¿Qué pasa, Oni-chan?, preguntó Yuzu. De ahora en adelante, ustedes 2 se quedarán con esa encantadora señorita de allá. Ichigo señaló hacia Kukaku. Yuzu y Karin quedaron atónitas. ¿Vamos a vivir aquí?, preguntó Karin. ¿Y tú, Ichinii? ¿No te quedarás con nosotros también? Cuando Ichigo negó con la cabeza, sus 2 hermanas empezaron a llorar. ¿Por qué, Oni-chan? ¿Por qué nos dejas?, exclamó Yuzu. Creí que dijiste que estarías a nuestro lado para siempre. Lamento haberte hecho esto, Yuzu, Karin. La verdad es que no tengo muchas opciones.
Pero te prometo que iré a visitarte con frecuencia. Y la amable dueña de este lugar te cuidará muy bien. ¿Prometes que nos abandonarás como lo hizo Otoo-san? Preguntó Karin. Lo prometo. Nunca los olvidaré, dijo Ichigo. Por favor, no estén tristes. Tanto Yuzo como Karin parecieron aceptar las palabras de Ichigo. Dejaron de llorar y lo siguieron de vuelta a la habitación donde Rukia, Renji, Kukaku y Gaju los esperaban. ¿Cómo están tus hermanas, Ichigo? Preguntó Rukia. Parece que aceptaron los arreglos, respondió Ichigo. Observó cómo Yuzo y Karin iban a saludar a Kukaku. No te preocupes por estas dos, Ichigo. Me aseguraré de cuidarlas como si fueran mis dos hijas. Exclamó Kukaku. Ichigo no pudo evitar reírse. Muchas gracias, Kukaku-san, Gaju-san. Nos vemos pronto. Se despidió de sus hermanas antes de salir de casa con Rukia y Renji. Por fin podemos regresar al Seireitei, dijo Renji. Los tres llegaron frente a la Kutomon occidental, o puerta del Camino Blanco. Ichigo esperaba ver al gigante Hidambo, así que se sorprendió cuando la puerta se levantó automáticamente lo suficiente como para permitirles pasar. ¿Esta puerta se abre sola ahora? Preguntó Ichigo. ¿Qué le pasó al gigante Hidambo? Los 46 centrales pensaron que sería más eficiente y efectivo que las puertas se operaran con un sistema electrónico, respondió Rukia. Después de todo, los gigantes son propensos a la pereza y, como demostró tu experiencia, podrían ser sobornados u obligados a abrir las puertas contra su voluntad. Aún no se han dado de baja de Hidambo y los demás gigantes, añadió Renji. Siguen aquí como refuerzos por si falla el sistema automático o si atacan el Seireitei. Ya veo, dijo Ichigo. Mientras seguía a Rukia y Renji, su mirada se fijó en la torre Senzaikyu y la colina Sokyoku a lo lejos. Ambas estaban exactamente como las recordaba desde su última visita a la Sociedad de Almas. Ichigo echó un vistazo a las calles y edificios circundantes al pasar. Recordaba haber corrido por esas calles después de su primera incursión en el Seireitei. Tras una hora de caminata, Rukia y Renji finalmente llevaron a Ichigo a la base de la torre Senzaikyu. Los tres subieron el largo tramo de escaleras que había sido escenario de varios encuentros memorables para Ichigo. Tío, solo subir estas escaleras me trae recuerdos, dijo Ichigo. Rukia y Renji sonrieron. Para los tres, estas escaleras y la torre a lo lejos eran el escenario de varios eventos que les cambiaron la vida en su pasado reciente. Caminaron a través de la multitud de edificios que habían sido escenario de la épica pelea entre Ichigo y Kenpachi. Más allá de esos edificios había un paseo de 1,5 kilómetros, flanqueado por pilares que parecían torres a ambos lados, el escenario de la pelea de Renji contra su capitán. Al final del paseo había otro tramo de escaleras que abrazaba el borde exterior de la torre Senzaikyu. Nunca había subido estas escaleras antes, dijo Ichigo. Claro que no, dijo Renji. Estas escaleras conducen al cuartel de la primera división. Solo los capitanes y tenientes tienen libre acceso. Entonces, ¿por qué me llevas allí? Recibiste una invitación especial del Sotaicho. Tiene un gran interés en conocerte, Ichigo, dijo Rukia con una sonrisa. ¿El Sotaicho? Creí que se había retirado. ¿Quién es el nuevo Sotaicho entonces? Preguntó Ichigo. Ya lo verás cuando lo conozcas. Será una sorpresa, dijo Rukia. Una gran sonrisa se dibujaba en su rostro. Ichigo sospechaba que algo raro pasaba. Finalmente, tras recorrer la mitad del Seireitei, Rukia, Renji e Ichigo llegaron a su destino. El cuartel de la primera división. Una gran torre cuadrada con el kanji 1 marcaba la entrada, custodiado por un grupo de Shinigami de la primera división. Al ver a Rukia y Renji, abrieron inmediatamente las puertas. Ichigo los siguió por un largo pasillo hasta llegar a una gran terraza con vistas al bosque al pie de la colina Sokyoku. No había nada especialmente distintivo en esta terraza, salvo por los tres individuos que estaban de pie junto a una mesa en el extremo derecho. Los ojos de Ichigo se abrieron de par en par, sorprendido, al verlos. «Byakuya, Ukitake-san, Kyoraku-san», exclamó. Los tres capitanes formaban una formación inusual. Kyoraku estaba en el centro, detrás del escritorio, mientras que Byakuya y Ukitake estaban a sus lados. Los capitanes de la 6 y la 13 división hicieron señas a sus tenientes para que se colocaran detrás de ellos. Ichigo, por otro lado, recibió la orden de situarse justo delante de Kyoraku.
Bienvenido de nuevo a la Sociedad de Almas, Kurosaki Ichigo, dijo Kyoraku en un tono muy amable e informal. Hacía mucho que no veía tu rostro. ¿Eres el capitán comandante ahora, Kyoraku-san? Preguntó Ichigo. Solo el capitán comandante en funciones. El viejo Yamahime dijo que se tomaría una licencia prolongada y que regresaría algún día. Sin embargo, hasta que regrese, básicamente yo dirijo el negocio. Pero eso es algo que conviene discutir en otro momento. La razón por la que lo he traído aquí es para contarle cuáles son nuestros planes para usted. ¿Tienes planes para mí? Sí. Pensamos en hacer esto en cuanto supimos que habías muerto en el mundo de los vivos. Pero ahora que tus poderes espirituales se han restaurado parcialmente, solo te queda un camino. Debes volver a ser un Shinigami. Notas. Sí, así es, amigos. Ichigo volverá a ser un Shinigami. Pero esta vez lo hará a través de la academia. En los próximos capítulos, Ichigo aprenderá a ser un auténtico Shinigami mientras aprende todos los fundamentos desde cero. Esperamos que la primera mitad de este capítulo responda a algunas preguntas que algunos lectores tenían sobre por qué Yamamoto no reveló su identidad a Ichigo. Pero las verdaderas razones de su retiro del GOTY 13 no se revelarán hasta mucho más adelante. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.